Pensamiento sistémico y disrupción para el desarrollo organizacional. Aporte individual fase 3. Conflicto y cambio en las organizaciones por Viviana Andrea Rodríguez Llopasa, grupo 107-033-3. El conflicto en las organizaciones surge por algunos aspectos fundamentales como desacuerdos en el interior de los equipos de trabajo o dentro de la misma organización, dificultad en las relaciones entre personas y áreas, incompatibilidad entre los grupos o departamentos por diferentes intereses y diferencias en la forma de desarrollar el trabajo. Clasificación del conflicto organizacional según su origen. Los conflictos se clasifican de acuerdo a cómo se originaron o se desarrollaron. Las diferentes clasificaciones son intrapersonal, que es la oposición de fuerzas psíquicas con dimensiones cognitivas y motivacionales. Esto tiene que ver con factores internos del ser humano. Las interpersonales, que corresponden a enfrentamientos entre diversos individuos, y resistencia pasiva versus alto grado de actividad. Esto es cuando una persona se enfrenta a otra y normalmente se da cuando hay una diferencia entre los conceptos o maneras de pensar y esta afecta a una de las partes. La intragrupal, que se da dentro de un mismo equipo de trabajo o entre departamentos y áreas. Y la intergrupal tiene que ver con que solamente se da entre departamentos y áreas que no hacen parte del mismo equipo. Elementos causales del conflicto. El conflicto es generado por diferentes razones, sin embargo a nivel organizacional se han identificado unas que son de permanente representación y que generan conflictos de manera frecuente, como son el sistema de relaciones que hay entre los colaboradores, el sistema de valores que genera la empresa versus los que trae cada persona. Están basados en intereses particulares y no entre los intereses comunes de la organización. Hay diferencias en la forma como fluye la información y hay interrupciones en los procesos de comunicación. También porque se generan inequidades estructurales a nivel de cargos, salarios, compensaciones y en otros casos por escasez de recursos. ¿Cómo afrontar el conflicto? El afrontamiento del conflicto se da a través de la derivación de aprendizaje según la cultura, las creencias, las costumbres y las tradiciones que hacen parte de la vida de las personas y cómo perciben y confrontan esto. Es decir, que cada persona ve el mundo de acuerdo a cómo cree, siente, sus hábitos, costumbres. Se generan unas maneras en que las personas pueden afrontar estos conflictos de acuerdo a estas creencias o culturas o hábitos. Algunas personas pueden asumir el conflicto como una manera de competir, es decir, para ellos el conflicto termina cuando ganan o pierden, y estas personas priorizan sus intereses personales sobre los comunes. Otras personas deciden evadir el conflicto, se apartan de este y normalmente tienen una incapacidad para lograr la meta, bien sea porque no tienen el conocimiento, la información o las habilidades necesarias. Otras deciden complacer y para ellos es más importante agradar a los demás y por esto ceden para ser aceptados. Y digamos que sus intereses ya no son prioridad, sino que son prioridad los de los demás. Esto puede generar que la persona a largo plazo se sienta frustrada. Otra de las formas de afrontar el conflicto es transigir y es ceder si el otro cede. Es como que yo doy mi parte y tú das la tuya. Las relaciones están por encima de las metas, es decir, que se está dispuesto a negociar. Y la última forma de afrontarlo es colaborar, haciendo un enfrentamiento abierto y justo donde las partes exponen sus puntos de vista y lo que se busca es una solución mutuamente beneficiosa. Existen dos tipos de conflictos, los funcionales o disfuncionales. Es importante entender que el conflicto es un factor fundamental en los procesos de cambio y en los procesos de mejora y mucho más a nivel organizacional. Sin embargo, de la manera como estos se aborden, se puede lograr un resultado positivo o un resultado negativo. Cuando hablamos de conflictos funcionales, nos referimos a que estos conflictos nos van a servir para mejorar las metas y el desempeño de los grupos de trabajo. Se consideran constructivos porque nos ayudan a mejorar y evalúan la correspondencia con la calidad del conjunto, es decir, se busca la meta común que beneficie a todos. Cuando nos enfrentamos a un conflicto disfuncional, existe presencia excesiva de conflictos o ausencia total de los mismos.
Al inicio les decía que los conflictos son necesarios para mejorar y crecer. Sin embargo, si frecuentemente hay conflictos, pues los equipos se frustran y muchas personas pueden dispersarse de lo que realmente se quiere lograr. Y cuando no hay conflictos, pues no se generan cambios. También hablamos de conflictos disfuncionales cuando hay una reducción de la eficiencia y la productividad a causa de estos. Y cuando se priorizan intereses individuales al buscar la solución. Existen unas técnicas para la resolución del conflicto. Dentro de mi investigación encontré dos métodos. Existe el primero, que es el método alternativo de resolución de conflictos, y lo que pretende es relacionar una serie de pasos que los equipos pueden desarrollar para poder solucionar cada uno de los conflictos. Y el segundo es procedimientos alternativos en la resolución de disputas. Estos también son unas metodologías que ayudan a avanzar en equipos de trabajo, sobre todo cuando tienen conflictos a nivel de relaciones. En cuanto al cambio organizacional, este es un tema que genera muchos conceptos, muchas teorías. Encontré dentro de mi investigación una que me gustó mucho porque creo que encierra pues como todas las variables que a nivel del cambio organizacional podemos analizar, y define el cambio organizacional como algo que obedece a la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufre el medio ambiente interno o externo mediante el aprendizaje. Considero que el aprendizaje es parte fundamental de los seres humanos y este es el que ayuda a generar cambios y nuevas percepciones, lo que en programación neurolingüística denominan ampliar el mapa, es decir, conocer la visión del otro, conocer mi visión y a través de eso lograr un aprendizaje para el desarrollo de transformaciones. Los cambios son acciones complejas y lo que se busca a través del cambio es ser competitivo. Estas acciones las he marcado en tres principales. Lo primero es que las acciones hacia el cambio pueden ser favorables o desfavorables. En algunos casos los cambios son para mejorar, pero en algunos casos los cambios no traen buenas consecuencias en algunos procesos o situaciones. La persona puede decidir actuar o adaptarse, es decir, sencillamente se adhiere a lo que se esté generando o toma decisiones frente al cambio, bien sea de generarlo o de no estar allí. Y quienes no toman decisiones frente al cambio, pues pueden crecer si deciden adaptarse y hacer parte del cambio, o desaparecer si deciden no generar ningún proceso frente a esa situación cambiante. Es importante tener en cuenta que los cambios son generados. Pueden ser por aspectos externos o por aspectos internos. Si hablamos de aspectos externos, las organizaciones siempre buscan desarrollarse para posicionarse en el mercado. Esto las obliga a analizar la competencia, los clientes, la tecnología y muchos cambios que se estén dando en el entorno, y que si ellas quieren desarrollarse a nivel de este cambio, pues deben generar esos procesos cambiantes. A nivel interno y también externo, las políticas afectan los objetivos que se disponga la organización, las filosofías, porque a veces adquieren nuevas filosofías para realizar procesos de mejora, el mismo clima organizacional y los estilos de liderazgo cuando hay cambios en la dirección o en las personas que dirigen la compañía. Los cambios son positivos porque ayudan a reorganizar los procesos de las organizaciones. Principalmente se tienen que tener cinco aspectos a tener en cuenta y a evaluar permanentemente cuando se están haciendo cambios para considerar su reorganización, como es en la parte de la estructura administrativa, operativa, de relacionamiento, de unidades de negocio. La parte de la cultura organizacional, cómo son los comportamientos, los valores y la forma de relacionarse de las personas que están dentro de la organización, el ambiente laboral, beneficios, medir los impactos de ese cambio, lógicamente la visión, porque si va a haber un cambio, la empresa tiene que cambiar hacia dónde va la dirección de lo que quiere lograr y sus metas, y lógicamente los comportamientos también tienen que cambiar. Las viejas cosas que hacíamos ya no se pueden hacer más y tenemos que reaprender. De acuerdo a algunas metodologías que les mencionaba al inicio, para generar el cambio se requieren unos requisitos si queremos que este cambio sea un proceso positivo o un cambio funcional.
Y hay una lista de factores que las organizaciones deberían cumplir para poder generar este tipo de cambios. El primero es que debe haber una motivación fuerte de su personal, de sus equipos de trabajo, de sus áreas y sobre todo de sus líderes. Debe haber participación de personas claves, personas que están aptas para tomar decisiones, que tienen buen relacionamiento y que tienen un pensamiento sistémico. Formación de redes de relaciones de personas comprometidas. En la base o en el proceso operativo también se requiere tener gente muy fortalecida en relaciones y que ayuden a motivar y a liderar pequeños equipos de trabajo. Pequeñas experiencias de éxito. Es importante tener en cuenta el cambio como algo gradual, de pequeños logros. Esto mantiene la motivación. Si nos fijamos una gran meta por un largo plazo, pues la gente se desmotiva, genera incertidumbre y el nivel emocional puede afectar el logro de las metas. Tener objetivos claros a corto, mediano y largo plazo y que estén fragmentados por áreas, por personas, por equipos, por procesos. Generar personas que sean agentes de cambio y estas pueden estar a nivel interno y externo o también se pueden generar procesos agentes de cambio que también pueden estar a nivel interno y externo. Si hablamos de personas, a nivel externo pueden ser asesores, consultores, mentores y a nivel interno pues personas clave de la organización que sean altos líderes y capaces de generar procesos cambiantes. Debe tenerse planes flexibles, hacer permanente control y tener procesos claros para el desarrollo. Muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido una exposición en la que he buscado generar unos conceptos muy básicos, pero comprensibles. Espero les haya aportado a este proceso que estamos iniciando en esta fase 3. Muchísimas gracias. Aquí dejo las referencias para que si están interesados en ampliar pues esta investigación puedan remitirse a ellas. Muchísimas gracias a todos.